Shalom. Quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honor a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y pocas hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Soy el hermano Amnawal, aquí en el campo de Los Ángeles de la Gran Piedra de Molino. En esta lección vamos a tocar el capítulo o pues lo vamos a desglosar, capítulo Apocalipsis 13. Alright. Como siempre, nos vamos a entrar directamente en las escrituras, ¿ok? El subtítulo o el título este capítulo es Las dos bestias, ¿ok? Y como dije, como siempre, nos vamos a entrar directamente en las escrituras, ¿ok? Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. ¿Ok? Lo vamos a leer otra vez y desglosarlo. ¿Ok? Básicamente el mar aquí significa los pueblos. ¿Ok? Las naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que significa el mar, pero lo vamos a leer otra vez. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Y acuérdense que las escrituras fueron escritos en forma poética, ¿ok? En código. Alright. Y para comprobar qué significa que el mar son pueblos, naciones, reyes y lenguas, vamos a tener que ir a Apocalipsis 17:15. Alright. Vamos a brincar Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, como siempre, esta es la leemos ahorita de la Reina Valera, pero lo vamos a agarrar de la NTV. Dice, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes mares, o sea, que representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Alright. A veces las escrituras fueron escritos de dos formas. Ok, si así se dice, que significa la gente de la tierra, y la bestia no es una bestia, pero significa un grupo de naciones poderosos. Ok, en este caso hablando de las naciones edomitas, ok, los llamados naciones europeas, uniéndose de una forma militar y política, formando una unión para derribar a las otras naciones, principalmente a los hijos de Israel. Entonces no fue una bestia o animal, ok, de otro planeta. Y si tú entiendes este capítulo, también vas a entender Daniel capítulo 7, ok, que hice una lección de ese capítulo hace unas semanas, ok, porque de la misma, um, porque dice la misma cosa, ok. La diferencia de Daniel 7 y Apocalipsis 13 es que en Daniel 7 habla de otras naciones en forma de bestias. ¿Ok? Ahora esta bestia que miró Juan representa el imperio romano, y después brincando al futuro representa a OTAN y a la Unión Europea. ¿Ok? Y América forma parte de OTAN. ¿Ok? Va mano y mano una con el otro, que es América. ¿Ok? OTAN y la Unión Europea. Ok, ahora vamos a regresar. Esto lo voy a cerrar. Que ahora vamos a regresar a Apocalipsis 13:1 otra vez. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ok? Este leopardo representa a Alejandro el Magno. ¿Ok? Porque si vas a Daniel capítulo 8, y ahorita vamos a regresar aquí para, para tocar más puntos, pero ese leopardo representa a Alejandro el Magno. ¿Ok? So si vamos a Daniel 8, podemos empezar desde arriba. ¿Ok? Ok, so dice visión del carnero, ok, y del macho cabrio. Otra vez hablando de otras naciones en forma de bestias, ok. En este caso son dos, y acá, dos naciones, ok. Empezando desde arriba. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ok, Belsasar representa la antigua Babilonia. Ok, que ellos eran del tribu de Cush. Dos, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Ok, so eran la provincia de Elam, ok, los elamitas. Vi, pues, en visión estaba junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, el carnero que tenía dos cuernos representa a los persos y a los medos. Ok, la gente de Persia. Ok, la gente de Persia son los de Irán hoy en día. Ok, ese término de Irán empezó desde 1935. Ok, ustedes lo pueden hacer, hazle Google. Alright. Otra vez el carnero que tenía dos cuernos representan a dos reinos uniéndose y siendo uno. Y se unieron durante el año de 549 AC. Ok, los persas habían conquistado a los medos. Ok, algunos de los medos servían en el ejército de Persa. Por eso se dice que no estaba por encima, uno estaba por encima del otro. Ok, los medos eran tributarios de los persas. Ok, esas dos naciones eran gente de piel oscura. Ok, los medos eran de la descendencia de Jafet. Ok, los persos también eran gente de piel oscura, pero eran dos diferentes naciones. Ok, los persos vienen de la línea de Shem y los medos de Jafet. ¿Ok? Y los cuernos representan poder, riqueza y autoridad. Alright. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad, y se engrandecía. Alright. So vamos a leerlo otra vez, un poquito más despacio. Mm, Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Ok? ¿Por qué no dijo el este, al este? ¿Ok? Porque el imperio perso medo viene del este. ¿Ok? La escritura menciona Ilam, ¿verdad? En el versículo 2, el nombre original de los indios del este. ¿Ok? De esa región, como Pakistán, en los tiempos antiguos era conocido como la tierra de Elam. Ese imperio empezó en el este y empujaron hacia al oeste, el norte y el sur. ¿Ok?
Esto es, ustedes lo pueden buscar, pero esta es historia antigua. Ok, dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, ¿ok? Porque era un imperio poderoso, ¿ok? Todas las naciones alrededor de ellos los temían, ¿ok? Como dice, am, básicamente era una locura para ir contra ellos, ¿ok? Dice, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, ¿ok? Hay mucha historia en esto que puedes encontrar para comprobar el ejército que tenían, para comprobar que el ejército am, que tenían y el poder, ¿ok? Y Alejandro el Magno, ¿ok? De Grecia, se enfrentó con el imperio de los persos y los medos, ¿ok? Y se miraría que fuera algo imposible que Alejandro ganara esas batallas, pero la razón que ganó Alejandro fue porque Yahweh Bahashim Yahushua estaba tratando con Alejandro, ¿ok? Por la razón de profecía, porque un nuevo reino estaba a punto de reinar, ¿ok? Que fueron los griegos. Alright, y tú puedes leer el libro de Josephus, se me olvidó qué página era, pero ese ya lo leí. Hay películas que te enseñan que cuando nació Alejandro, um, su mamá dice que habían dos águilas que se pararon arriba de su casa y también que tembló. Esta fue una película que salió en los 1950. Alright, y también Alejandro el Malo también supo que él era el macho cabrio en este capítulo porque um, los sacerdotes en Jerusalén se lo confirmaron. Ok, ese cuento también lo puedes encontrar en el libro de Josephus. Ok, so vamos a regresar a 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio. Ok, Alejandro el Magno. Ok, de aquí para adelante nomás voy a decir Alejandro. Ustedes saben de quién estoy hablando. Un macho cabrio venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Alright, otra vez, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Aquí está hablando otra vez de Alejandro. Ok, de aquí adelante, como dije, vamos a decir nomás a Alejandro, ok. Alejandro de Macedonia, de Grecia, ok, que también es conocido que también, um, como leemos, es conocido en Apocalipsis 13 y 2. También cuando entras en Daniel capítulo 7, habla de ese leopardo, ok, y después dice, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos, ok, hablando otra vez de Alejandro en referencia de la rapidez de su conquista, ok, Alejandro conquistó lo que él creía que era el mundo conocido en un corto tiempo de 12 años. Ok, 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y carrió contra él con la furia de su fuerza. Ok, y dice, y vino hasta el carnero, ok, de dos cuernos, hablando de los persos y los medos, que yo había visto en la ribera del río. Ok, como dije, está hablando del imperio de los persos y los medos. 7. Yo lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Ok, esos dos cuernos representan el poder, ok, de los medos y los persos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librarse
librase el carnero de su poder. ¿Ok? Alejandro se movió con gran fuerza, ¿ok? Con gran odio, porque cuando tú andas conquistando un imperio lo haces con un odio, ¿ok? Guerra es un hecho de odio. Los eruditas saben que estas escrituras, ¿ok? La Santa Biblia es un documento histórico con eventos reales que realmente ocurrieron y fueron registrados en las escrituras. Y la principal razón por que Alejandro conquistó a los persos y los medos es porque fue escrito antes de que ocurrieron esas guerras. ¿Ok? Fue escrito antes de que nació Alejandro. ¿Ok? Antes de que nació el papá de Alejandro, Felipe. ¿Ok? Fue escrito antes de que los persos y los medos se unieron. Alright, so, lo que quería decir con todo eso es que fue profecía. ¿Ok? Ah, continuando. 8. El macho cabrio ah, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿ok? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Ok? Hablando de la nación de Israel, ¿ok? La tierra de Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas hecho por tierra y los pisoteó. ¿Ok? Aquí está hablando, o básicamente está entrando en Antíoco Epífanes, ¿ok? Hijo de Antíoco el rey. Y cuando Alejandro murió, 4 generales bajo de él reinaron, ¿ok? Que fueron 4 generales, ¿ok? Uno se llamaba Antagonis, ¿ok? Él reinó para el área de Asia Menor, norte Siria y Fenicia, ¿ok? Y el segundo era Cassander, que él reinó la tierra de Macedonia y Grecia, y Ptolemy, él reinó en Egipto, y Seleucus, que reinó durante India, Babilonia, Sur Siria y Anatolia, ¿ok? De aquí vamos a brincar a Daniel 8 y 20 para entrar en la, te va a explicar la visión, ¿ok? El ángel le va a dar el entendimiento a Daniel, ¿ok? Con esto vamos a regresar en el segundo video en Daniel 8 y 20, ¿ok? Lo voy a hacer en cortas partes esta desglose de Apocalipsis 13, ¿ok? So de aquí vamos a brincar a Daniel 8 en el próximo video. Quiero terminar esta diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.